Muchísimas gracias, Padre Manuel. Has hablado con mucha autoridad, con gran maestría y valoramos grandemente la generosidad con la cual has dado unas pistas muy importantes para comprender no solamente este directorio recientemente publicado, sino todo el proceso de la Iglesia posconciliar. Padre Manuel, hay inicialmente como dos tendencias en las preguntas, ¿no? Una que tiene que ver con el sujeto, el catequeta, el catequista, que se pregunta cómo hacer frente a este directorio una autoevaluación justamente de los cómo, del qué, del para qué, del por qué. O sea, más centrado en esa autoevaluación crítica que tendríamos que hacer cada uno las personas que somos partícipes de la evangelización, la catequesis. Y hay una segunda pregunta respecto a los sujetos, a los interlocutores. Entonces, y tienen que ver dos extremos en edad, cómo acercarse a los jóvenes con sus imaginarios, con toda esa pluralidad, digamos, de universos y de lenguajes, a veces tan distantes de la actual práctica de la Iglesia, y también con las personas de mayor edad. Hay alguien que formula la pregunta si se trata de cambiar de paradigmas. ¿Cómo hacer si la mayoría de los catequistas, dice quien pregunta, son mayores de edad y han venido de una tradición de adoctrinamiento y de transmisión tradicional? ¿Sí? Entonces, te las planteo, Padre Manuel, para ir comentando mientras logramos nuestros comentaristas. Bueno, frente a la primera pregunta, obispos de América Latina en Aparecida, cuando se refiere en la parte dedicada a la catequesis, curiosamente hablan de iniciación cristiana y van a decir que en América Latina la iniciación cristiana es pobre y fragmentada, refiriéndose a las prácticas. Entonces a eso digamos que es lo que está en juego. El hecho de que nosotros tengamos en nuestras parroquias y en nuestras comunidades acciones o actividades que tengan que ver con la iniciación cristiana como catequesis a modo de cursos y de lecciones presacramentales, eso no significa que tengamos, a la luz de la teología de la iniciación cristiana y a la luz de la teología de la catequesis, iniciación cristiana y catequesis. A eso es lo que me refiero yo. Sé que os puede sonar un poco extremo, un poco absoluto, pero creo que ese es un llamado fuerte a la realidad, porque es que a veces nosotros aplicamos paños de agua tibia en nuestras renovaciones, simplemente cambiamos formas, introducimos técnicas, introducimos nuevas didácticas, pero en el fondo no cambia nada. Cuando estamos hablando que la catequesis de iniciación es querigmática y mistagógica, estamos hablando de lo constituyente de la catequesis, de lo más fuerte, de lo más propio, que entra en juego en el ser y en el hacer. Entonces, por eso mi insistencia va allí, porque de lo contrario bastaría con que pasó con el directorio del 97 y puede pasar con el directorio del 2020. Muy recién publicado el directorio del 97, a libros de primera comunión, ya los mismos temas y las mismas cosas le pusieron catecumenado de primera comunión. Se le cambió el nombre, pero la práctica siguió siendo exactamente la misma. Eso no quiere decir que no hubo esfuerzos y cosas, pero mi insistencia es que a veces creemos que son asuntos aquí simplemente de formas y de palabras y no es un asunto de fondo. Entonces eso también ayudaría a pensar la siguiente pregunta, sin entrar en cosas tan particulares de cada edad ni de cada circunstancia. Para todas las edades y para todas las situaciones de la vida, la catequesis tiene que ser de iniciación y con una pedagogía mistagógica, naturalmente adaptada a las diferentes edades y circunstancias. Aquí estamos hablando a nivel genérico de lo que implica la mistagogía. Habrá que pensar cómo se trabaja eso con los jóvenes y con sus dinámicas juveniles y con todas estas culturas digitales y todas estas herramientas que entran en juego en estos procesos pedagógicos de hoy, pero igualmente hay que imaginarnos lo pedagógico. Y en cuanto a los catequistas, pues es todo un reto formativo grande, incluso para nosotros mismos, sacerdotes religiosos que llevamos tiempo, que venimos también de otras épocas, que hay cosas que nos cuestan trabajo, pues ahí sí es un asunto muy personal, pero también muy eclesial, de cómo acompañamos esas conversiones que se llaman pastorales y personales, pero el reto es grande, pero hay que desarrollarlo.
Padre, hay dos preguntas que tienen que ver más con el contexto. Una, pues la situación de pandemias que estamos afrontando como humanidad. Entonces, ¿cómo articular el nuevo directorio de la catequesis a la población en situación de vulnerabilidad? Y otra que le agrego en el contexto de la FEVIPE Uniminuto, estamos celebrando el año Laudato Si y se hizo una mención ligera al cuidado de la casa común. ¿Cómo conectar ese proceso mistagógico, pedagógico con del directorio con la encíclica Laudato Si y sus implicaciones? Bueno, frente a Laudato Si, digamos que yo considero que hay como dos cosas para pensar. Una primera, naturalmente, una experiencia profunda de Dios que implica y toca todas las dimensiones de la existencia, pues también toca la dimensión social y la dimensión también ecológica. O sea, también tiene que la persona creyente que asume la fe en Jesucristo también está llamado a un cuidado de la, de la casa común porque hace parte de su dimensión de fe, de su respuesta de fe, de su condición de ser hijo de Dios y del cuidado de la creación. Digamos que eso brotaría, digamos, de una respuesta de una educación integral en todas las dimensiones de la fe. Y pues como estamos en este encuentro en estudios bíblicos, los que son biblistas pues lo podrían explicar mejor que yo, quizás con palabras más correctas. Pero yo creo que tenemos que superar una lectura antropocéntrica de la misma escritura, ¿no? Que llevó a que el ser humano se considerara el centro y dominara todo y acabara destruyendo todo. Seguramente los que trabajan la escritura nos deben ayudar a todas las demás pastorales, incluyendo la misma catequesis y la misma mistagogía, cómo hacemos una lectura de la Biblia que no genere ese dinamismo de pensar que es dominar, conquistar, transformar, arrasar, sino que es otra manera de estar frente a la realidad natural. Pero también hay que decirlo que una lectura muy antropocéntrica llevó también a estas formas no adecuadas de cuidar la casa común. Muy bien, padre. Asociada al asunto de la pandemia, aparece una pregunta que tiene que ver con las personas en situación de discapacidad. ¿Cómo llevar a la práctica este directorio con estos sujetos que viven una situación particular? Bueno, digamos, el directorio, como lo decía, es un documento que está en el punto de las orientaciones generales, universales. Naturalmente también ya no solamente se piensa en las edades, sino en circunstancias, y de hecho hay unos números dedicados a la condición en discapacidad, en extrema pobreza, de vulnerabilidad, de marginación, de migración. También todo eso allí digamos, como que llaman la atención, que pensemos la catequesis en todas y en cada una de esas realidades. Para mí, repito, y eso es ahorita pues el tiempo es corto, pero toda catequesis, independientemente de la situación o la condición o la edad de la persona, apunta al verdadero encuentro con Cristo, apunta a una experiencia espiritual de transformación. Yo sé que aquí no solamente hay gente de la arquidiócesis, pero poniendo el ejemplo de la arquidiócesis de Bogotá, identificamos un problema focal que era la débil adhesión a la persona de Jesucristo del reino. Y todos hemos pasado por catequesis, y todos pero tenemos débil adhesión a la persona de Jesucristo del reino. Fijémonos que eso refleja que las prácticas no generaron esa adhesión. Entonces ahora el reto es que introducir nuevas prácticas pedagógicas que permitan ese diálogo entre el don de Dios y la libertad, esa apertura al don del Espíritu Santo, para poder superar esa condición de que en su momento también otros teólogos llamaban, no solamente en toda la iglesia decían éramos cuasi catecúmenos, o sea, de no encuentro con Cristo. Ese es el reto para todos, más allá de cualquier situación o condición de vida particular, es que todos lleguemos a un verdadero encuentro con la persona de Jesús. En esa misma línea, Padre Manuel, llegan dos preguntas que tienen que ver con el nivel organizativo de la Iglesia y su conexión con el proceso de catequesis, ¿no? Evidenciando, por un lado, que en las provincias y diócesis se fragmenta en la medida que cada
jurisdicción hace su propio proceso, digamos, de catequesis y escriben, manejan su criterio propio. Y otra más en sentido positivo, de si nos puedes contar alguna experiencia adicional a la de la Arquidiócesis de Bogotá, que conozcas en América Latina, de cómo lograr una sincronización también, un ejercicio más de sinérgico como iglesia para impulsar esos procesos en territorios particulares. A ver, digamos que esos directorios, como decíamos, pues tienen que llegar después a cada o conferencia episcopal o diócesis a buscar niveles de aplicación más concretos, tanto a nivel de orientaciones como a nivel de la práctica. Tiene que ser entonces claro que las orientaciones generales siguen siendo estas mismas, ya no pueden ser otras. Digamos, como usted lo dice, no puede ser el capricho, no puede ser el siempre lo hemos hecho así, no puede ser el activismo ni puede ser el empirismo los que nos sigan regulando nuestras actividades, que tristemente sigue funcionando así las cosas, ¿no? Sino que tiene que ser el magisterio y la teología juntas las que nos den las pistas de trabajo para que no caer, digamos, en esas dinámicas de hacer las cosas porque así las hemos hecho siempre, porque si no las seguimos haciendo así la gente se nos va. Digamos que son formas que todavía siguen estando presentes entre nosotros en la toma de decisiones, y al final todas esas orientaciones como que simplemente recurrimos a ellas para usar las palabras, pero mantener las cosas como están. Ahora, la gran mayoría de conferencias episcopales y iglesias particulares en el mundo han hecho un esfuerzo grande por aplicar las orientaciones del directorio del 97, pero digamos que el peso de la tradición, el peso de la costumbre, algunos incluso atreven a decir es que la realidad va más allá de los conceptos. Entonces son situaciones que de verdad han impedido avances serios y fuertes. Hace poco estaba leyendo precisamente un texto de un profesor italiano que se llama Enzo Biami, donde él muestra en Italia, en Europa, qué tanto se ha logrado avanzar en esos cambios, y la verdad, digamos, los indicadores que él apunta no son muy felices de lo que está reflejando, ¿no? Nos ha costado trabajo, hay que ser honestos, nos ha costado trabajo. Pues Padre Manuel, muchísimas gracias por tan abundante información. Ha sido un tiempo bastante denso en el sentido de los datos, las reflexiones, los puntos que nos ponen a hacer como un cuestionamiento sobre la manera de impulsar el proceso de catequesis, y a la vez considero que ha sido una gran motivación para poder llegar al documento, estudiarlo y esperar la adaptación que en cada país se pueda hacer. Yo quisiera, a manera de resumen, simplemente resaltar algunos ecos, ¿no? La invitación a revisar nuestra concepción, nuestra noción de revelación, la invitación que nos haces también a leer este documento con el directorio de 1997 y 1991 como una continuidad, y por ende tener un marco eclesiológico dentro de esa mirada que el Concilio Vaticano II ha propuesto para la Iglesia en el mundo, y por supuesto una gran revisión de la antropología en contexto, según, digamos, la cultura globalizada, la cultura digital y las situaciones que estamos viviendo hoy en día. También resuena mucho la palabra experiencial, el abandono, el recurso a lo narrativo, a lo testimonial, más que al adoctrinamiento, que termina siendo una gran crítica a la manera de entender la catequesis, la invitación a pedagogía que sea mistagógica, a lo procesual, y entender que finalmente la catequesis como proceso lleva a la comunidad, a la celebración eucarística, y por tanto no cabe en reduccionismo, sino todo un proyecto como iglesia. Por supuesto, amerita volver a revisar, a escuchar, a tomar notas de este rico conversatorio. Por eso las redes sociales del Centro Fuego Nuevo, de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, estarán reproduciendo la grabación de este conversatorio. Pueden acudir al Facebook, a Twitter, al Instagram del Centro Fuego Nuevo,
y allí van a encontrar la grabación de este importante evento. Entonces, nuevamente, Padre Manuel José, gracias por aceptar la invitación, gracias por la generosidad de lo comunicado, y a todas las personas que han estado participando, les invitamos a que no se vayan, porque en este momento les tenemos una importante sorpresa para festejar a San Juan Eudes en este día y en este marco también evangelizador. Entonces, profesor Manuel Tenjo, tiene la palabra, o Juan de Jesús, ¿cierto? Claro que sí, Alirio, agradecemos a todos por su presencia y esta es una muy buena noticia. En la fiesta de San Juan Eudes, el Centro Fuego Nuevo quiere presentarles un producto que hemos realizado en línea de Nueva Evangelización, y es un podcast que hemos llamado Audirón. Y con la combinación de estas dos palabras, nosotros queremos comunicar los sonidos de la nueva evangelización. Les vamos a permitir que por favor escuchemos unos cortos minutos de este podcast, y los invitamos a que lo encontremos, este podcast y todos los que vamos a seguir publicando, en las redes del Centro Fuego Nuevo. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter, Instagram como @cfuegonuevo. Entonces, por favor, no se nos vayan, que queremos enseñarles este podcast y que ustedes nos permitan a nosotros, dentro de del sentido de la nueva evangelización, involucrarlos en este tema importante. Dos palabras para comunicar la nueva evangelización. En un mundo donde las palabras obtienen otros significados, les presentamos el objetivo de este podcast Audirón desde los criterios de la nueva evangelización en palabras del director. Con los podcasts de Nueva Evangelización entramos por la autopista virtual, donde se nos presentan grandes desafíos, pero también proponemos soluciones innovadoras a la luz del Evangelio. Un Evangelio intrépido, vivo, efectivo, transformador, es el que nosotros anunciamos a través de estos audios. Por eso queremos que hagan parte de la esencia de la vida humana. Por eso queremos que toquen el corazón de las personas que lo escuchan, pero ante todo, que juntos salgamos de la baranda del pesimismo y crucemos las sendas del compromiso, de la dinámica y de los nuevos lenguajes y empeños que ofrecemos. En este podcast Audirón vamos a hablar sobre Laudato Si, el cuidado de la casa común, un tema de gran importancia para la nueva evangelización. Para abordar el tema sobre Laudato Si, le preguntamos a algunas personas qué es Laudato Si y con qué lo relacionan. Esto fue lo que nos respondieron. Bueno, Manuel y hermanos, de esta manera les dejamos un abrebocas de este podcast y entonces nos disponemos a cerrar este conversatorio. Qué gusto, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este momento. Gracias por esta oportunidad de compartir esta información y esta formación sobre el directorio de catequesis, este nuevo directorio que nos va a orientar y nos va a ayudar mucho en el crecimiento. Y ya viene toda una tarea de aplicación para Colombia y para toda América Latina. Le agradecemos al padre Fidel Oñoro, a Ivonne, que nos han acompañado con su iniciación, con la introducción al conversatorio. Particularmente agradecemos al padre Manuel Jiménez, al diácono Alirio Cáceres, que han estado orientando este camino y que nos permite a nosotros avanzar. También un agradecimiento a todo el equipo del Centro Fuego Nuevo, que está pues Juan Bedoya, está Juliet Santamaría, Fabián Vega, que nos acompañan ahí por detrás, que están haciendo una actividad que no vemos, pero que está siempre mostrándose en efectos, en productos. Dios los bendiga. Muchas gracias por su participación.